Muy buenos días, hijos. Nuevamente nos encontramos en otra clase de física 3. Un saludo a mis alumnas de segundo de bilingüe, a mis alumnos y alumnas de segundo de ciencias, segundo de turismo y segundo de informática. El tema de hoy va a ser calor. Muchas veces nosotros vamos por la calle y vamos diciendo, ¿qué frío tengo? Temporada de noviembre, cuando las temperaturas bajan. La verdad es que el término frío no existe. Lo que existe es la ausencia de calor. El calor, el calor o energía térmica lo podemos definir como la energía que se transfiere entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperatura entre ambos. ¿Qué significa? Que el calor es aquella energía que recibimos de otros cuerpos o que damos a otros cuerpos o nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros tenemos una cierta temperatura en nuestro cuerpo y se siente en una cera que está caliente. ¿Qué va a pasar? La cera le va a transferir calor o energía a usted hasta que los dos queden a la misma temperatura. Eso es la ley cero de la termodinámica. Vamos a utilizar varias unidades de calor. Entre ellas, una de las más conocidas son las calorías, que mal llamadas fueron fluidos calórico, pero fue mal llamado. ¿Qué es una caloría? Una caloría es la cantidad de calor o energía térmica que se requiere para elevar la temperatura de un grado de agua. Otra unidad de calor son las unidades térmicas británicas, BTU. Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra patrón de agua. Aquí tenemos una libra equivale a 454 gramos o una libra equivale a 0.454 kilogramos. Una unidad térmica británica equivale a 252 calorías. Una unidad térmica británica equivale a 0.252 kilocalorías. El calor requerido para cambiar la temperatura del agua de 92 a 93 grados centígrados no es exactamente el mismo que el que se necesita para elevar el agua de 8 a 9 grados centígrados. Por tal razón es necesario especificar el intervalo de temperatura con el que se cumple la definición de cada una de las unidades para medir calor. La relación cuantitativa entre las unidades antiguas y las unidades tradicionales utilizadas para medir el trabajo o la energía mecánica fue establecida por James Prescott Joule. Entonces es por eso que todos sabemos que ahí, como el calor es energía, podemos medirlo en unidades de energía, como el ergio. ¿Qué otras unidades de energía conocemos? En este caso los joules, no van a decir Newton, Newton es unidad de fuerza, los joules es una unidad de energía, como el calor es energía, entonces podemos hacer comparaciones, una caloría equivale a 4.186 joules, una unidad británica corresponde a 778 pie libra, una kilocaloría equivale a 4186 joules. La energía térmica es la energía asociada con el movimiento caótico de los átomos y de las moléculas. ¿Qué significa? ¿Por qué sube la temperatura de un cuerpo? Es porque sus átomos internos empiezan a moverse, a tener fricción. Esa fricción, ¿qué provoca esa fricción? Elevar la temperatura. Por eso podemos llamar al calor energía calórica o energía interna. Vamos con los ejemplos. Ejemplo número 1. ¿Cuántas calorías se necesitan para calentar 125 gramos de agua de 23 a 100 grados? Entonces, antes de eso tenemos que definir lo que es una caloría. Una caloría matemáticamente es igual a gramos de agua por el cambio de temperatura. Entonces, tenemos aquí la masa, que son los gramos de agua en este caso. Entonces, caloría igual a masa por cambio de temperatura. En este caso, la masa son 125 gramos.
El cambio de temperatura va de 23 a 100. ¿Cuánto fue el cambio? El cambio fue 77 grados. Por lo tanto, tenemos aquí 125 por el cambio de temperatura, que fueron 77 grados. Entonces, ¿cuántas calorías nos van a quedar? 9.625 gramos por grado Celsius. Esas serían las calorías. Ejemplo número 2. Como pueden ver, vamos a regresar al ejemplo número 1. Pueden ver, calorías va a ser gramos sobre grados centígrados o gramos por grados centígrados. Vamos con el ejemplo número 2. ¿Cuántas unidades térmicas británicas, o sea BTU, se necesita para calentar un galón de agua de 70 grados Fahrenheit a 212 grados Fahrenheit? Entonces, primero tenemos que un galón, como estaba hablando de galones, y hoy ocupo la masa. Entonces, en libras, acuérdense que un BTU es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una libra patrón de agua. Entonces, necesito pasar un galón a libras, y un galón corresponde a 8.3 libras. Por definición, la BTU es igual a la masa en libras del agua por el cambio de temperatura en grados Fahrenheit. ¿Tenemos que hacer conversión de grados Fahrenheit? No. ¿Por qué? Porque la BTU ya está, en esta ocasión, en este ejercicio, ya la temperatura la tenemos en Fahrenheit. Y la BTU se define matemáticamente la masa de agua en libras por el cambio de temperatura en Fahrenheit. Entonces no tenemos ningún problema. Tenemos la masa, que es 8.3 libras, y tenemos el cambio de temperatura, subió de 70 a 212. El cambio de temperatura sería 142 grados. Entonces multiplicamos la masa por el cambio de temperatura, tenemos lo que es 1179 libras por grado Fahrenheit o sobre grado Fahrenheit. Esto es el segundo ejercicio. Sabemos que libras por grado Fahrenheit, o sea, libras de agua por el cambio de temperatura en Fahrenheit, corresponde a las unidades térmicas británicas. Ejemplo número 3. En el último ejemplo, tenemos, si se tiene 800 gramos de agua a 22 grados centígrados, calcúlese la temperatura resultante que presentará después de absorber 3.600 calorías. Este ejercicio es diferente. ¿Por qué? Nos está dando las calorías, nos está dando la masa y nos está dando la temperatura inicial. ¿Qué nos están pidiendo? Lógicamente, analicemos. Nos están pidiendo la temperatura que va a alcanzar. Tenemos 800 gramos de agua, le agregamos un calor o una energía de 3.600 calorías, lógico, su temperatura va a aumentar. Si está en 22, ¿a cuánto va a aumentar? Andamos buscando la temperatura final. Tenemos los datos, las calorías, 3.600. En vez de escribir calorías, escribimos gramos por grados centígrados. Tenemos la masa, 800 gramos, y tenemos la temperatura inicial, que son 22 grados centígrados. Andamos buscando la temperatura final. Sabemos que las calorías es igual a la masa del agua por el cambio de temperatura. Y cambio de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, aquí en este caso despejamos para el cambio de temperatura. ¿Qué le estorba? La masa. Está dividiendo, multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos queda calorías sobre masa. Tenemos 3.600 gramos por grados centígrados entre la masa, 800 gramos. Cancelamos gramos con gramos y solo nos queda grados centígrados. 3.600 entre 800 son 4.5 grados centígrados. Entonces, ese es el incremento. ¿Ese es lo que andamos buscando? No, andamos buscando la temperatura final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la temperatura estaba a 22 grados centígrados, incrementó 4.5, entonces la temperatura final, ¿cuánto sería? La temperatura final sería 26.5, correcto. Entonces, temperatura resultante o la temperatura final sería la temperatura inicial más el incremento. Nos daría 26.5 grados centígrados. Muy bien, jóvenes, gracias por su atención y por siempre participar de estas clases. Recuerden, la suerte no existe, lo que existen son las bendiciones de Dios. Así que bendiciones.